Muy buenas. En esta cuarta entrega vamos a analizar un tema que a mí particularmente me resulta especialmente gravoso, especialmente molesto por la edad en la que me encuentro, en torno superando los 50 años. Pero que es un tema recurrente, es un tema que en las asociaciones de superdotados, cuando hablas con la gente, pues es un tema que a todo el mundo le afecta. Es el tema de las relaciones laborales. El tema en cuestión va a depender mucho de la situación relativa que tú tienes respecto a tu entorno laboral y la situación relativa que tiene tu entorno laboral respecto a ti. La verdad es que da un poco igual que sea una empresa pública o privada. Los fenómenos son parecidos. Quizá en las empresas públicas este tipo de problemas de relación del superdotado con su entorno adquieren un sentido un poco diferente debido a que son más lentos los cambios que se producen en unas empresas privadas, pueden que las dinámicas sean un poco más rápidas, pero bueno, la verdad es que el trasfondo es prácticamente el mismo. La situación del superdotado va a depender mucho de si ese superdotado está dentro del escalafón social de su empresa en una posición baja, media o alta. Si está en una posición baja, el superdotado dentro de la empresa, bien sea porque sea joven, porque acaba de entrar o simplemente porque te ocupa un puesto de menor responsabilidad o de menor eh, nivel, va a tener un problema serio con jefes cuya distancia cognitiva sea muy lejana a la del superdotado. Estos jefes normalmente se van a desarrollar distintos tipos de estrategias. Una de ellas es aprovecharse claramente del trabajo del superdotado y exhibirlo como propio. Esto es una estrategia muy habitual. Si el superdotado es de temperamento más bien tranquilo y no plantea ningún problema, pues esa estrategia va a continuar, lógicamente. La estrategia podríamos llamarla parasitaria. Otra estrategia muy clara es la estrategia que consiste en ningunear al superdotado, es decir, o en tenerlo aislado. Ha habido casos de personas superdotadas que prácticamente han quedado, se les ha asignado un despacho sin ventanas. Yo he visto casos, incluso un profesor de Chile, en el que se le asignó un despacho ya a un señor mayor que tenía una fuga de gas. Yo cuando entré en su despacho dije, usted aquí no puede estar. Tenía la ventana abierta todo el día, incluso en invierno, el pobre hombre. Y tuvo que dar clases tuvo que preparar las clases en su coche. O sea, una cosa realmente escandalosa. Un tío que tenía claramente un perfil de superdotación muy claro. Pero claro, no estaba dentro del escalofón en una posición muy alta, era académico, lo que llaman allí académico, pero bueno. He visto casos muy parecidos, en mi familia ha habido casos también de directivos, en este caso empresas privadas, que se han aprovechado descaradamente del trabajo de un familiar y cuando esté ya enfadado porque bueno, se había perdido una situación importante, un contrato importante con una empresa importante, pues decide plantar cara a su jefe y claro, su jefe lo muestra como una persona conflictiva cuando lo cierto es que el jefe era precisamente la persona que debería haber sido depurada de esa empresa. El problema es ese, básicamente. Es decir, el superdotado cuando está en un escalafón bajo o se deja parasitar o básicamente va a tener muchos problemas con jefes que sean más bien poco inteligentes. Si el jefe es de inteligencia media, puede que le vea con una ambivalencia, podríamos decir, entre admiración y temor, ¿no? Y ahí oscila un poco la cosa y no sabe qué hacer y en algunas circunstancias tratará de imponer su autoridad, etcétera. Aquí es muy llamativo porque como las cosas no están tan claras, la actitud del superdotado en estos casos suele ser la de hacerse querer por el jefe, tratar de apoyar al jefe, pero llega un momento en el que el jefe tiene más miedo que otra cosa. Y esto suele pasar con el tiempo, es decir, con el paso del tiempo el jefe de inteligencia media, pongamos por caso, respecto a un superdotado, empieza a verlo como amenaza, más que como otra cosa. La situación puede durar más o menos tiempo, pero acaba generando situaciones parecidas a la primera. Esto a mí me ha pasado recurrentemente y conozco muchos casos que ha pasado, ¿no? Y luego estaría la situación idónea. Tu jefe es tan inteligente o casi como tú, o incluso más, eso sería
para mí sería fantástico. Hasta ahora no me he encontrado ningún caso. Sé que suena prepotente lo que digo, pero es así. Hasta ahora no me he encontrado ningún caso en el que yo pueda trabajar con personas que estén por encima mío, que tengan un nivel de inteligencia mayor, y por tanto yo estaría encantadísimo de trabajar en esa situación. De hecho, lo pienso habitualmente. ¿Cómo sería un trabajo en el que estuviera rodeado de gente como yo, ¿no? Eso sería realmente maravilloso, porque nosotros tenemos una escala de valores totalmente diferente. La escala de valores que tenemos básicamente es que nosotros pensamos en colectivo, aunque parezca que no, aunque todo parece indicar que no, pero es así. Hay muchos estudios al respecto. Y yo voy a relatar una pequeña experiencia que tuvimos aquí cuando una persona, Maite Garnica, del CES, del Centro de Estudios de la Superdotación, nos dio un curso en la Universidad de Extremadura. Y la experiencia consistió en que nos puso a trabajar en dos grupos. En el primer grupo dominaban los superdotados y había una persona que no lo era. Y en el segundo grupo todas las personas no eran superdotadas salvo una. Nos encomendó una tarea que teníamos que realizar en media hora, y en el grupo de no superdotados todos se pusieron a discutir. A ver quién dirimía, quién era el que mandaba, quién era el que opinaba, etcétera. Pasó la media hora, no consiguieron terminar su tarea. La persona superdotada en ese grupo acabó frustradísima, incluso enfadada, y no es una persona que se suele enfadar. Una persona que tiene un CI de 147, concretamente. Y en el grupo de superdotados, la otra persona que no lo era, empezó a intentar liderarnos, no le hicimos mucho caso, y al cabo de un tiempo se achunchó, se quedó callado. Y eso que era una persona que está acostumbrada a puestos de liderazgo, pero claro, liderar a un grupo de superdotados es prácticamente imposible. O sea, eso hay que cambiar la estrategia. O sea, no se puede ir de orden y mando. Hay que razonar, hay que valorar las opiniones de todos. Es totalmente diferente el sistema de grupo. Por eso la organización Mensa se llama Mensa, es decir, tabla redonda, ¿no? La mesa del rey Arturo. Es decir, aquí nadie manda, aquí estamos todos hablando entre nosotros y dialogando, y aquí es una meritocracia. Esa es la forma de funcionar en un grupo de superdotados. Reconocer las buenas ideas de todo el mundo y dejar el ego aparte. Por eso digo que nosotros somos bastante más solidarios que la mayor parte de la gente. Y bueno, pues la experiencia esta mostró que nosotros sí terminamos la tarea. Estábamos contentos, y cuando esta persona que no había terminado de repente se olvidó de sí mismo y de su afán de liderarnos, pues hizo una observación, y inmediatamente nos pareció buena a todos, la aceptamos, y bueno, al final terminamos la tarea. Este experimento a mí me abrió los ojos completamente. Me mostró que realmente el problema no lo tenemos nosotros, el problema no lo tienen los colectivos de superdotados, el problema lo tiene la sociedad, que impone unos férreos organizaciones de trabajo en grupo que son antinaturales desde nuestro punto de vista. Por lo menos para nosotros son antinaturales. Eso de obedecer órdenes porque sí es una cosa que a ningún superdotado le va bien, ni siquiera a los niños pequeños. A un niño pequeño, si superdotado, si tú le dices fulanito haz esto, ¿por qué? Te va a decir el niño, porque soy tu padre y te lo mando. Bueno, pues esto es absolutamente inapropiado para un superdotado. Un superdotado hay que razonarle. Hombre, en algún momento habrá que decir porque soy tu padre y ya te he razonado y ahora lo haces porque te lo he argumentado. Pero lo que está claro es que hay que razonar, hay que pensar. Porque el superdotado tiene una capacidad de pensamiento muy alta y no le puedes imponer un criterio tan poco racional como porque mando yo. O sea, esto que para mucha gente es evidente, para un superdotado no lo es. Bien, esto en cuanto a las relaciones laborales, en el caso del superdotado, cuando está en una posición, podríamos decir, media o baja. ¿Y si está en una posición alta? ¿Y si el superdotado es el que manda? Bueno, pues entonces el problema también existe, porque el superdotado no va a ser un jefe autoritario, normalmente. No va a ser un jefe que imponga su criterio. Y siempre va a haber alguien que vaya a reventar el grupo. Superdotado tiene una característica, y es que percibe, como ya hemos dicho, señales de baja intensidad que otras personas no ven. Y eso incluye el lenguaje no verbal. Y eso incluye las verdaderas intenciones de la persona. En un grupo, si hay un superdotado y hay una persona que va con mala intención, con la intención de liderar malamente el grupo, el superdotado lo detecta. El superdotado es un sistema de alerta temprana, lo he dicho muchas veces, y detecta siempre a aquellos que van contra el grupo. En el caso de un jefe, como no le gusta imponerse autoritariamente,
sino dialogar, va a tener muchos problemas con la gente que trata de dirigir el grupo para sus intereses personales. Y si esa gente es mayoría, la situación puede ser problemática. Pero si el superdotado sí tiene una posición de mando y sabe rodearse de gente como él, entonces es una maravilla. O sea, el equipo va a funcionar de manera altamente eficaz. Voy a terminar esta pequeña entrega, que es un tema muy amplio, pero yo creo que con lo dicho queda más o menos esbozado para que alguien amplíe si tiene interés. Pero hay una cosa muy clara. Las universidades, en particular, son centros de creación de conocimiento. Y están imbuidas, por lo menos yo estoy ya en 4 facultades de 3, y he visitado muchas universidades en el extranjero, depende de cada modelo educativo, pero en general hay una pugna por alcanzar el poder en las universidades por parte de grupos de muy diverso tipo, grupos religiosos, grupos políticos, grupos de intereses económicos al margen de la política o la religión, etc. Normalmente estos grupos pugnan entre sí por alcanzar el dominio de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es un sistema jugoso desde el punto de vista de influencia en la sociedad. Por tus aulas pasan muchos alumnos a lo largo del año y a lo largo de muchos años tienes una especie de escaparate hacia afuera, ¿no?, de la sociedad y de medio de influir en la sociedad. Esto hace que mucha gente vea la universidad como un instrumento, pero un instrumento no para la educación o para el desarrollo de la sociedad, sino para influir en una dirección concreta, con unos intereses políticos, religiosos o económicos concretos. Y claro, ¿dónde cuadra el superdotado? Pues el superdotado hemos dicho que es un tipo, normalmente, o una tipa, independiente. Una persona que piensa por sí misma y que desarrolla sus propias ideas. Va a ser difícil de manipular. Por tanto, en las universidades paradójicamente escasea el número de superdotados. Profesores con los que yo me he encontrado a lo largo de estos casi 26, 30 años de actividad en la universidad, superdotados, han sido poquísimos. Y generalmente no han tenido posiciones de influencia y han tenido enormes problemas para desarrollar su labor. Y esto en la empresa privada pasa lo mismo. Es un error. Es un error si nuestro objetivo es hacer instituciones que sean rentables, no solo económicamente, sino rentables socialmente. Lo que yo creo que mata a una institución es esta pugna de grupos fácticos, estos reinos de taifas, ¿verdad?, que se establecen sobre todo en las organizaciones grandes. Por tanto, el superdotado plantea un modelo, hacer una institución universitaria basada en superdotados, plantea un modelo educativo radicalmente distinto, que es un modelo meritocrático, pero meritocrático al 100%, y sobre todo también humanista, porque no está en conflicto meritocracia y humanismo. Vemos a veces la meritocracia como a producir como si fuera una fábrica. Eso es un error también. Es decir, la universidad tiene que transferir conocimientos a la sociedad, pero también valores. Y por tanto, este divorcio entre universidad social y productividad realmente no debería existir. El resultado de todo esto es que si realmente cambiáramos el paradigma y empezáramos a incluir gente con altas capacidades, concretamente con superdotación, en mayor número en las universidades, veríamos posiblemente unas universidades completamente diferentes y que realmente sí que generan conocimiento útil a la sociedad, que lo generan, pero todavía a mayor tasa, ¿no? Hay gobiernos que han entendido esto perfectamente y en muchos países se considera a los superdotados incluso como riqueza nacional. Y esto también puede tener su lado perverso, y es que pierdan su libertad, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que para muchos países esta promoción del talento es algo absolutamente prioritario. Bien, está demostrado matemáticamente que los países que invierten en superdotación son los países que avanzan más económicamente. El Fondo Mundial el Banco Mundial, ha hecho estudios a este respecto que demuestran que hasta un 5 o un 10% del Producto Interior Bruto de un país puede ser debido a estos grupos. Y voy a terminar esta cuarta entrega con un ejemplo muy llamativo que aparece en el libro de Belcourt, que es sobre la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard era una universidad muy pequeña cuando se creó y su primer rector tuvo una idea muy clara.
y fue importar el talento joven que en otras universidades no encontraba medios para desarrollar su profesión porque estaban copadas las plazas o por lo que fuera, y desarrollar esa universidad. En pocos años, 20 años, una cosa así, se puso la primera dentro del ranking de universidades y a partir de ahí no abandonaba esa posición. Por tanto, yo creo que este es el camino. Es decir, encontrar la inteligencia donde está, promocionarla, pero para el bien de la sociedad. Ya sé que parece ingenuo lo que estoy diciendo y utópico. Y termino ahora sí diciendo mi caso particular, que lo que no se puede hacer evidentemente es tener una persona bloqueada, como mi caso y otros muchos, ¿verdad? Y luego cuando ya está prácticamente en la cúspide, venir a darle una palmadita en la espalda, ¿verdad? Para decir, no, nosotros te apoyamos. Eso es absolutamente, voy a emplear una palabra un poco malsonante, que es vomitivo. Esto es absolutamente vomitivo. Bueno, esto indica claramente que no saben qué hacer con los superdotados en los ambientes académicos. Al principio son vistos como enemigos, como amenazas. Luego de repente empiezan a abrir los ojos y se dan cuenta, carajo, si esta persona ha rendido lo que ha rendido durante 30 años prácticamente solo, ¿qué podría hacer si lo apoyamos? Bueno, generalmente cuando llegan a esa conclusión ya es demasiado tarde. Si realmente lo que más valora un superdotado, entérense, es su libertad de criterio. Y desde luego somos altruistas. A nosotros no se nos puede manejar. No se nos puede manejar, no se nos puede tratar de utilizar. Así que cualquiera que se quiera acercar a este colectivo tiene que hacerlo primero con respeto, segundo con modestia y tercero con valores. Y si no tiene ninguna de esas tres cosas, nosotros lo vamos a detectar. Así que no pierdan el tiempo. Bien, esto es todo lo que quería decir sobre las relaciones laborales. Espero que sea útil a alguien. Si les gusta, aprieten el link. Muchas gracias.